Y en el programa del día de hoy, ¿qué sucede si Irán se retira del Mundial? Hay un nuevo reglamento en la Federación Venezolana de Baloncesto de agentes de jugadores con algunas cuestiones un poco extrañas. Tenemos además la Asociación de Fútbol Argentino y el rescate de Nanuel Gallo, en la liberación del preso político argentino en Venezuela. ¿Qué está pasando? ¿Cuánta transparencia hay en eso? Y finalmente, un tema que les había prometido hace mucho tiempo, vamos a conversar del caso Serán. Todo esto y mucho más en su programa El Precio del Deporte. Esto es El Precio del Deporte. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este su programa El Precio del Deporte, producido por Laurea Sports. Mi nombre es Antonio Quintero, soy especialista en Derecho del Deporte y soy su host por el día de hoy, donde venimos a hablar de lo que más nos gusta. La gerencia deportiva, las transferencias de jugadores, los casos legales, el marketing deportivo y todo lo que está ligado a este tema de la gerencia deportiva en general. Y la idea de este programa no es solo darte nuestras opiniones, sino también darte información y contexto para que ustedes puedan tomar sus propias opiniones bien informadas. Por eso nos acompaña el día de hoy desde nuestros estudios en Caracas, Venezuela, la dama del derecho del deporte, Elena Mundaray. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio del Precio del Deporte. También nos acompaña el pivote del mercadeo deportivo, Andrés Moró, mejor conocido como el señor Moró. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarte. Y por supuesto nos acompaña el mago del diseño y la identidad en el deporte desde Uruguay, Brandon Buquet. Hola a todos, un placer estar de vuelta. Y bueno, ustedes como semana a semana nos acompañan. Muchísimas gracias siempre por sus views, por sus comentarios. Habiendo dicho esto, bueno señores, tenemos una semana muy interesante. Ha pasado de todo desde nuestro último programa, ¿no? Y yo quiero comenzar. Hay camisetas nuevas, viene el día de San Patricio. Cuéntanos un poco de esto. Ediciones especiales de color verde por el día de San Patricio. Eso es lo que hicieron algunos clubes como el Everton, Aston Villa, Leeds United y Sunderland en conmemoración al Día de San Patricio que se celebra el 17 de marzo. ¿Pero qué es esto? Esto es una conmemoración o celebración de origen irlandesa y debido a la herencia cultural y la gran cantidad de migrantes irlandeses en Inglaterra y en Estados Unidos, muchos equipos celebran este día haciendo alusión a los colores verdes y el trébol de San Patricio. Así que todos estos clubes, en unión con Fanatics, una marca que elabora indumentaria, hicieron unas ediciones especiales magníficas con colores dorados, verde y blanco, que la verdad que son unas joyitas si eres coleccionista de piezas de fútbol. Esto además lo hicieron a través de lanzamientos con jugadores irlandeses o figuras icónicas a través de los años que son de origen irlandés. Recordemos que la gran migración de irlandeses tanto en Inglaterra como en Estados Unidos hace que esto sea un día muy bueno para mercadear y para hacer cosas que tengan impacto mundial. Así que a mí me encantaron las de Everton específicamente. Hay una blanca con un logo dorado que me parece una locura. Bellísimas están. A mí me gustó mucho la de Aston Villa. Me encantan esos detalles es verde, con algunos detalles en dorado. Me parece espectacular. Volvamos a otro tema y es que la Liga Fútbol va a cambiar sus transmisiones por YouTube muy pronto a una app que está construyendo. Andrés, cuéntanos un poco qué piensas de esta situación. Oye, escuchamos, pero no juzgamos. Se hizo pública la información en las redes sociales que la Liga Fútbol, la primera división del fútbol venezolano, lanzará una aplicación paga, por supuesto, para ver los partidos del torneo venezolano de la máxima categoría. El torneo actualmente se está viendo a través de YouTube. Esto lo adelantaron un periodista, Mario Sánchez, y un periodista de Táchira, Carlos Rivas. Ellos fueron quienes dieron esta información y dicen que se va a estrenar en el clásico entre Caracas Fútbol Club y Deportivo Táchira. De verdad, la expectativa, como siempre, es, bueno, vamos a ver qué va a pasar. Cada cierto tiempo se está cambiando la manera de ver el fútbol. Creo que había sido un acierto muy grande lo de la transmisión por YouTube. Ahora no sabemos. Creo que el experimento de la final del campeonato pasado ya nos da un indicador de que esto puede ser un poco caótico. Quizás no, quizás sea beneficioso para los clubes, no sabremos. Pero escuchamos y no juzgamos. Sí, yo creo que la Liga Fútbol está desesperada por monetizar
fuertemente cuando creo que no ha hecho la inversión en marketing, en branding principalmente necesaria. ¿Y qué es lo que sucede? Que la gente tiene que familiarizarse con el producto. Ellos piensan desde internamente que la narrativa es, pero ¿quién no conoce estudiantes de Mérida? ¿Quién no conoce mineros de Guayana? ¿Quién no? Y viven en un mundo donde todos los que los rodean los conocen, pero la verdad es que la mayor cantidad de personas del país no está pendiente de eso. Y eso ya lo hemos hablado en los programas donde hemos analizado la asistencia, donde hemos analizado las views, donde hemos analizado todo esto. Ellos dicen, bueno, mira, tenemos un montón de views, tenemos más de 100.000 views en algunos partidos, etcétera, etcétera. Claro, pero puedes trasladar eso al costo pago. Eso es la convertibilidad de esos views a pagas views es algo difícil porque la gente va a tener que sacar de su bolsillo y va a tener que decir, bueno, ¿cómo? O hago ciertas cosas o pago el fútbol. Por supuesto, hay un núcleo de fanáticos duro que lo va a pagar. La pregunta es, ¿cuán grande es ese núcleo de fanáticos duros? Y ahí es donde está el tema. La última vez que pasó algo así, creo que fue con Sport Plus y la gente dejó de seguir el fútbol. Vamos a ver qué sucede ahora y vamos a ver si ahora cambia la cosa y si se capitalizan y si la liga puede hacerlo. Porque lo que yo veo es que los equipos, al no tener muchos fanáticos duros, entonces cuando intenten hacer la convertibilidad, solo muy pocos fanáticos van a ir a esa convertibilidad y esos pocos fanáticos, la cantidad de dinero que paguen, no sé si será suficiente. Creo que era mejor hacer más fanáticos, hacer más personas fieles a los equipos y luego de que haya bastante personas fidelizadas, es que pudiera con una gran cantidad de gente hacerse. Esta es una opinión hoy. Quizás estamos equivocados. Quizás la rompen y es un éxito total. Ojalá sea así. El fútbol venezolano lo necesita. Ojalá nosotros seamos los equivocados. Para el último breve de hoy les comento que hay una situación en Ecuador tensa en el fútbol ecuatoriano, incluso con FIFA y Conmebol, y es que hay un presidente el presidente de la Federación Ecuatoriana quiere lanzarse a un tercer mandato. Y hay una interpretación sobre las normas porque durante el primer mandato se cambió la ley del deporte en Ecuador y se dijo que ahora solo se permitían hasta 2 mandatos. Perfecto, la Federación Ecuatoriana de Fútbol cambió sus estatutos, adecuó este tema de los 2 mandatos y el presidente estaría en un segundo mandato, de hecho, pero la pregunta es, ¿a nivel legal está en el primero o en el segundo mandato? Bueno, para la FIFA y la Conmebol, en virtud de la modificación de estatuto, ellos consideran que está en un primer mandato y que iría al segundo y de acuerdo a las autoridades de los Institutos Nacionales de Deporte de Ecuador, él se encuentra en un segundo mandato, iría a un tercero, por lo cual eso estaría prohibido. Entonces ahí estamos viendo que hay una tensión que va creciendo y que nosotros estamos analizando porque puede llegar a traer amenazas de desafiliación, amenazas de suspensión de la Federación Ecuatoriana, etcétera, etcétera. Por ahora no han ocurrido esas amenazas. Hay una carta de la FIFA y Conmebol prácticamente diciendo su interpretación del tema. Hay una carta un comunicado del Instituto de Deportes de Ecuador explicando el tema. Y bueno, cuando llegue esta tensión, si es que sigue creciendo, lo explicaremos de forma mucho más amplia en el programa. Con esto listo, pasamos a los temas principales del día de hoy. Ha empezado directamente un conflicto armado contra los ayatolas de Irán, un tema vinculado a posible armamento nuclear, etcétera, etcétera. Pero en este programa venimos a hablar de ¿y qué sucede si este tipo de cuestiones impiden que Irán pueda participar en el Mundial? Este es el tema que Brandon nos trae el día de hoy. Suspenso por el cupo de Irán en la Copa del Mundo del 2026. La selección de Irán está en riesgo de no participar en la Copa Mundialista después de los acontecimientos internacionales y sucesos bélicos que ha ocurrido entre Estados Unidos y el país de Asia. ¿Qué ha pasado al respecto? Bueno, el presidente de la Federación de Fútbol iraní dijo que después de este ataque no puede ver con esperanza su participación en el torneo mundialista. Entonces se abren las preguntas. Si bien no es un comunicado oficial de su participación o no, se genera la duda de ¿qué pasaría si Irán no va al Mundial de Fútbol? ¿A quién le corresponde el cupo? ¿Quién toma la decisión del reemplazante? ¿Puede favorecerse algún equipo de Conmebol? ¿Bolivia? ¿Venezuela entra en una lista de suplentes? Bueno, eso lo vamos a explicar a continuación. Y resulta que cuando se da el caso de que un país o equipo se retira o es expulsado de la Copa del Mundo de un torneo FIFA, la decisión la toma exclusivamente el Consejo de FIFA. Esto lo habíamos mencionado en episodios anteriores que cuando hay decisiones que tomar
en un muy corto plazo de tiempo, la decisión pasa a ser del consejo, porque mientras menos personas involucradas es más fácil tomar la decisión y poder cumplir con la urgencia de la situación. ¿Qué pasaría aquí? ¿Un país de Conmebol podría tomar ese cupo? Bueno, te explicamos. Básicamente, no hay un reglamento estricto que te diga a quién debe ir ese cupo, pero lo más lógico es que si un país se retira, el reemplazante va a tomar su lugar. Es decir, la posibilidad de hacer el sorteo de la Copa del Mundo nuevamente no existe. ¿Qué es lo que puede pasar? Que el Consejo elija un reemplazante tomando estos criterios. Principalmente que sea de la misma confederación. Irán está en la Confederación Asiática y los candidatos fuertes a tomar estos puestos pueden ser tanto Irak. ¿Por qué Irak? Irak fue el siguiente equipo mejor posicionado en la clasificación al Mundial. De hecho, se encuentran en el repechaje. Entonces, por méritos deportivos, si Irán no va, Irak podría ser el siguiente en la lista. Pero ¿qué pasa? Irak tiene compromisos para disputar el repechaje de la Copa del Mundo y está a la espera del ganador entre Bolivia y Surinam. ¿Qué pasa si Irak gana ese repechaje? No necesita ser el reemplazante de Irán en caso hipotético. Así que el siguiente en la lista, que podría ser un candidato fuerte, podría ser Emiratos Árabes Unidos, que Emiratos Árabes Unidos quedó eliminado en los playoffs para clasificar al repechaje. Así que eso es lo más probable que pase, porque la FIFA se va a garantizar de mantener una armonía y un orden entre los cupos que asigna por confederación. Así que la posibilidad, para los que se preguntan, ¿Venezuela o Bolivia podrían clasificar o podrían darle el cupo a Bolivia y Venezuela podría entrar al repechaje? La verdad es que eso es una situación bastante remota. No sé qué opinan ustedes, muchachos. Sí, Brandon, yo estuve chequeando las reglas igual que tú y la regla es bastante clara, ¿no? Que la FIFA va a decir que se reemplaza este equipo de acuerdo a ningún parámetro, como a ella le provoque. Pero es obvio lo que tú estás diciendo, que si tú no vas a volver a hacer el sorteo, porque es imposible volver a hacer el sorteo, tienes que agarrar un equipo de esa confederación, además respetándole los cupos a esa confederación. Porque si no, si bien es cierto que esto no está escrito, te genera un costo político. Se ve injusto. Y además de eso, tienes que respetar el mérito deportivo, porque el principio de mérito deportivo es uno de los principios que FIFA ha decidido y ha dicho y dice en sus estatutos que debe seguir. Entonces, no solo es el principio de la confederación, también el principio del mérito deportivo, y por eso el análisis que tú haces va pack. Y me parece correcto, ¿no? En el caso de Sudamérica, la gente empieza a hablar, bueno, es que entra Venezuela. Ya, espérate, cálmate. Primero quedó Bolivia. O sea, ¿cómo vas a llegar a Venezuela? Primero hay 6 confederaciones. ¿Por qué van a escoger a Conmebol? Que ya tiene un montón de equipos. Pero ok, suponiendo que escogieran a Conmebol, ¿por qué van a ir a Venezuela y se van a saltar a Bolivia, que tiene mejor mérito deportivo? No, porque es que ahí dice que todo es posible. Que ahí diga que todo es posible no significa que la FIFA no se va a sentar y va a colocar unos parámetros no escritos para tomar esta decisión. Y esos parámetros no escritos tienen que pensar primero en este tema que Brandon habló, de los puestos de las confederaciones, en el tema de que no se va a volver a hacer sorteo y que no se puede alterar mucho lo que ya está. Y en tercer lugar, el mérito deportivo. ¿Cómo respectas la integridad de la competencia? ¿Pudiera llegar Venezuela a ese punto? Sí, puede llegar todo esto, pueden otros llegar, puede Venezuela venir y meter una demanda, como dicen algunos, no, es que no peleó suficientemente lo de Bolivia, cuando Bolivia se demostró lo del alto y el dopaje y la cuestión. Bueno, ya va, nosotros analizamos este caso varias veces y de acuerdo a la información oficial, no había forma de apelar ese tema de los dopajes. Pero independientemente de eso, esto es una decisión subjetiva y este es un tema técnico del que voy a comentar rápidamente. Las decisiones subjetivas en Suiza no tienen apelación. No se pueden apelar en principio. Son definitivas. No lo permite el Código Civil suizo. Teniendo en cuenta que son definitivas, una decisión de este estilo de la FIFA no pudiera ser apelada a menos que, y la única excepción es, como nos dijo una decisión del TAS en la que tuvimos la oportunidad de participar defendiendo a una de las partes, la decisión es la 4772, Diego Domínguez contra la Federación Internacional de Automovilismo. Nosotros defendimos a Diego Domínguez y en ese caso nos dijo que esas decisiones subjetivas son solo apelables si son arbitrarias, groseramente desproporcionadas, irracionales, perversas, fuera del margen de discreción, tomadas en virtud de la mala fe y sin incluir el debido proceso al atleta. Solo en ese caso, esa decisión pudiera ser contestada.
por lo que significa que lo que decida la FIFA es probablemente lo que va a hacer. Oye, ya basta de nombrar a Venezuela cada vez que tiembla algún cupo, cada vez que pasa alguna situación con algún seleccionado de los clasificados o de los que esperan el cupo al repechaje. Hay un meme sobre esto muy claro y dice, muchachos, hoy se come. Y es cada vez que sale algún tipo de este tipo de información, empiezan los medios de comunicación, influencers, personas que están o que viven del clickbait, que viven de esto y empiezan a posicionar a su propio país cuando no hay realidad alguna, que al menos no hay ningún indicio que hoy nos indique que Venezuela va a ir a la Copa del Mundo en lugar de Irán, en sustitución de Irán, porque no tiene sentido. Si en algún momento se gira la información hacia allá y estamos cerca, lo vamos a saber primero de la mano de la FIFA o de fuentes verdaderamente confiables y no de vendedores de humo. Y hablando de la FIFA justamente, para también contextualizar lo que está pasando, la Federación Iraquí también emitió un comunicado en donde dice que se mantienen también informadas con FIFA y todo sigue lo normal. El partido de repechaje que tienen que jugar en México sigue todavía totalmente sin ningún inconveniente. Obviamente la Federación también comunicó que hay problemas ahorita con las restricciones de vuelos, que su entrenador no puede salir de donde está, se está complicando la situación de las visas, están al tanto de eso, pero informan. FIFA está al tanto de esta información de lo que está pasando en esta parte del mundo, pero todo se mantiene. Ahora, coincido totalmente con lo que dice Antonio. La FIFA no va a tomar decisiones locas, ¿no? Porque hay que seguir, oye, unos parámetros. Lo más lógico, para comenzar, si tengo que sacar a una selección de un grupo, tiene que ser reemplazada por ese mismo grupo, por esa misma confederación. Ese sería lo principal para mí. Ahora, también hay que tomar en cuenta el mérito deportivo, como mencionó Antonio, como también mencionó Brandon hace un momento. Pero estas son decisiones fundamentadas, no decisiones a lo loco, porque hay que resguardar políticamente muchas posiciones, muchos intereses que hay de por medio y además mantener lo más importante, que es la transparencia de la competición. Entonces, hay maneras de hacer las cosas, incluso de manera urgente, pero hay maneras de hacerlas bien y estos pudieran ser unos parámetros que se pueden tomar en cuenta en caso de ser necesaria una decisión de este tipo de manera urgente. Diferente sería el caso, Elena, si fuera un país de Sudamérica. Quizás Ecuador entra en este tema si las tensiones crecen y entonces allí pudiera haber una posibilidad, pero esa posibilidad con todo y eso es mínima, porque primero estaría Bolivia por mérito deportivo. Entonces es interesante y por eso hay que prestarle atención al tema de Ecuador, a ver si puede desencadenar algo. Yo al final creo que no va a desencadenar nada. Creo que no va a terminar pasando nada en Ecuador. Creo que el presidente de la Federación Ecuatoriana se va a reelegir y no va a ocurrir nada porque si no, lo sacan del Mundial y si lo sacan del Mundial, el costo es para la política ecuatoriana. Entonces, probablemente esto va a terminar con la reelección y bueno, habrá que hacer borrón y cuenta nueva sobre ese tema en Ecuador. Una última cosa que quiero decir antes de pasarle la palabra. Qué raro que no ha salido Chile. Que todos los premundiales se pelea un puesto de esta manera. Qué raro que Chile todavía no ha salido a hacer algo. Lo cierto es que la FIFA tiene políticas muy contundentes en cuanto a se trata de dejar la política a un lado del fútbol. Pero eso solamente en los papeles, porque cada día lamentablemente vemos más como el fútbol está cada día más politizado. Y se abre la posibilidad de Ecuador, y se abre la posibilidad de la AFA y Argentina, que más adelante hablaremos de eso. Y ahí sí estaríamos hablando de territorio Conmebol, ¿no? Pero lo cierto es que cada vez el fútbol está siendo más internacional, pero así como está siendo más internacional, está siendo más político y estamos viendo las consecuencias de ello. Faltan muy pocos días para el Mundial y se está poniendo tensa la situación. El partido ya se está jugando, pero desde otro escenario. Así que veremos lo que sucederá. Esperemos si Irán participa o no, como hizo un chiste fuera de cámara Elena, Irán o no Irán. Bueno, eso lo veremos en los próximos días y segurito le haremos seguimiento a esta situación. Irán o no Irán. 5 chocolates por tu chiste. En fin, señores, ¿qué es lo que piensan ustedes sobre esta situación? Bueno, déjenoslos en la caja de comentarios. Continuamos. Con esto listo, pasamos al siguiente tema del día de hoy. Es que la Federación Venezolana de Baloncesto emitió un nuevo reglamento de agentes en Venezuela. Elena, cuéntanos un poco más de qué va este reglamento. Nuevas reglas en la Federación Venezolana de Baloncesto, esta vez regulando la actividad de los agentes, de los representantes de jugadores. Y aquí vamos a conversar un poco sobre qué trae este reglamento, qué es lo más relevante. Para empezar, vamos a hablar sobre
para que este reglamento y a quién le aplica. Bueno, este reglamento regula la actividad de manera obligatoria de los representantes o los agentes de los jugadores y entrenadores. Se aplica, de acuerdo al reglamento, que salió publicado hace poco, en dos aspectos principalmente. Primero, a todos los contratos de representación en donde esté involucrado una persona con nacionalidad venezolana. Y por otra parte también va a aplicar a todas las transacciones, gestiones en donde al menos se ve involucrado una parte venezolana, bien sea una transacción internacional o no. Pero todo esto evidentemente dentro del territorio venezolano, porque la Federación Venezolana de Baloncesto solamente tiene prioridades para regular su materia dentro del territorio venezolano. Pero esto es importante porque también aplica a jugadores y entrenadores de ciertas maneras, porque incluso hay medidas disciplinarias para ellos si no se guían por este reglamento. Ahora bien, ¿qué es lo más importante de este reglamento? Y esto es bastante teórico, esta sección, ¿no? Pero es importante dar a conocer estas nuevas normativas porque tiene ciertas implicaciones. Una de esas es que la licencia para agentes va a ser indispensable para poder representar a un jugador o un entrenador. Sin licencia, usted no puede representar a nadie. Esto tiene un costo, también vamos a hablar de los costos más adelante para que estén pendientes de esto. Ahora bien, la licencia de carácter personal. En algún momento los reglamentos dicen que no se puede tramitar una licencia mediante una agencia, mediante una persona jurídica, pero al final mandan una excepción diciendo que, bueno, si tienes una agencia, sí puedes tramitar tus gestiones mediante esta agencia, pero de igual manera la persona que va a tener la responsabilidad personal es el agente. Otra de las cuestiones más interesantes, que creo que da cabida bastante para la interpretación o la discusión de este tema, es que van a haber unos aranceles para registrar los contratos. Y esto me parece bastante particular porque determina que va a haber como unos ciertos cupos para unas ciertas transacciones con unos costos que me parecen un poco elevados, tomando en cuenta además que esto es un reglamento, oye, que sale nuevo, que primero hay que adaptarse, que va a haber una taquilla virtual supuestamente, pero es un correo electrónico, cómo se va a manejar esto. Tiene bastantes implicaciones, pero por lo menos para adelantar también parte de esta discusión, es que hay un bloque inicial en donde la gente va a poder tener 3 transacciones, es decir, registrar 3 contratos, y para eso tiene que pagar nada más y nada menos que $500. ¿Me parece un monto un poco elevado? Sí, sí me parece un monto elevado, porque además esto es lo mínimo, porque hay bloques de $750 y también de $1,000, y hay veces que los representantes tienen varios jugadores, entonces esto va a ir aumentando los gastos que tienen que incurrir para poder llevar a cabo su profesión como agente dentro de la Federación Venezolana de Baloncesto. Hay otras cuestiones que podemos seguir discutiendo. Lo más importante van a ser los precios, ¿no? Para obtener esta licencia, que también los tenemos y se los vamos a comentar. Pero de entrada, ¿qué les parece a ustedes este reglamento? Sobre todo a Andrés y a Brandon, que entiendo que no están muy duchos en el tema de reglamento, y para eso estamos Antonio y yo, pero ¿qué les parece a ustedes que haya este tipo de reglamentos dentro de una federación venezolana? Bueno, que pidan una profesionalización de los agentes me parece espectacular, ¿no? Que hay un orden, lo hace el mismo fútbol, ¿no? Lo hacen otras industrias también, ¿por qué no habría que hacerlo en el baloncesto ahora? Con el tema económico de los aranceles y todo esto me pone la cabeza a pensar mucho de, wow, esto me suena a impuestos, me suena a estados recaudadores, me suena como que dónde poder sacar otra moneda distinta y otra moneda más, entonces habría que analizar un poco, ¿no? Los porcentajes y que en otros países si de verdad se replican este tipo de modelos o si esto es totalmente ajeno y estamos haciendo algo totalmente diferente al continente o al mundo en general. Ya habíamos mencionado que el baloncesto en Venezuela es uno de los deportes que tiene como menos rigidez en sus reglamentos, así que a mí me parece que puede ser un avance significativo, puede ser positivo si se aplica de buena manera, siempre y cuando no se perjudiquen a las partes. Siempre cuando hablamos del tema de agentes de jugadores, clubes o instituciones, siempre hay como una disputa entre intereses y tratar de no favorecer mucho a uno y al otro. Yo creo que si las cosas se hacen bien y, como dice Andrés, se toma lo bueno de otros sistemas que han funcionado, yo creo que esto podría ser un aporte positivo para el baloncesto en Venezuela. Bueno, sí, Brandon, te informo que este reglamento de agentes toma cosas tanto del agente de baloncesto como del fútbol. Es un reglamento súper extenso, es más extenso que el de la FIBA, es más extenso que el de la FIFA, es súper extenso con una cantidad de regulaciones y requisitos. Creo que es exacerbado en el nivel que entra y se intromete en la actividad de la gente a un punto que a mí me parece desproporcional, si quieres que te diga la verdad. Además tiene demasiados comentarios penales, como que si te pasa algo penal y penal y penal y penal y penal. Nunca he visto
ningún reglamento de agentes en el mundo que si te pasan cuestiones penales, más allá de que si tienes algún problema penal, se te va a quitar la licencia o se va a analizar si ese problema penal. Pero aquí incluso van lejísimos, ¿no? Una cosa importante antes de entrar en este tema, en varios temas que tiene el reglamento de agentes, le ponen un límite a las comisiones del 10%, me parece que eso sí está bien, pero volviendo al tema penal, que me llamó demasiado la atención, si a un agente le abren una investigación penal, queda automáticamente suspendido. Pero lo peor es que la siguiente norma que se concatena no va con la realidad del asunto, porque que te abran una investigación en fiscalía, primero que nada no significa que tú eres culpable de nada, pero la Federación Venezolana te condena de una vez y te dice ya tú eres culpable. No puedes ejercer. Estás suspendido provisionalmente hasta que dure el proceso penal. Pero en ese momento no hay un proceso legal penal, porque lo que se está haciendo es una investigación. Entonces te estás suspendiendo en base a una investigación que ni siquiera ha determinado que tú eres culpable o no, que ni siquiera básicamente pudiera ser tú el acusado, pero ya la federación te condenó. Es una norma como demasiado hecha para alguien, porque queremos acabar con alguien que tiene alguna investigación. Es muy bien. Y después te habla que esa suspensión se va a mantener durante el proceso penal. Pero, ¿y si la persona no es la acusada? ¿Y si además si la persona no es la acusada y si no llega a haber proceso penal? O sea, tú vas a suspender simplemente porque lo están investigando. A mí eso me parece exagerado totalmente. Además, hablan de los abogados. Esto nunca lo vi en ningún lado tampoco, ¿no? Dicen que si un abogado se sienta a representar a alguien, lo van a acusar con su colegio de abogados. Discúlpame, los abogados estamos para representar personas, tanto en negociaciones como en asuntos legales, etc. Y lo van a acusar con el colegio de abogados. ¿Y qué va a hacer el colegio de abogados? Te va a decir que, ay, sí, tú violaste una norma del baloncesto, te voy a quitar tu licencia de abogado. No puede hacer eso. La funcionalidad de un abogado es representar gente en diversa cantidad de actos jurídicos. De verdad que esto me dejó impresionado. Impresionado. ¿Qué va a hacer el colegio de abogados? Sí, te va a quitar la licencia porque representaste a alguien. ¿Por qué? ¿Por qué? Si esa es la función del abogado. Te habla, esto me parece también desproporcional, te habla de que tienes que tener, tú puedes tener la licencia FIBA, pero si vas a traer jugadores a Venezuela, tienes que tener la FIBA y la venezolana. Es decir, aquí tú no te me vas a escapar obteniendo la licencia FIBA, tienes que cumplir con la mía también. Incluso si yo estoy trayendo un jugador de afuera, incluso si tú como Federación Venezolana no tienes realmente jurisdicción, porque la jurisdicción la tiene la FIBA, y si se va a una pelea ya una disputa se va a resolver en FIBA, que es cuando tú traes un jugador de otra nacionalidad a Venezuela, ahí te dicen, yo también tengo jurisdicción allí. Esto es demasiado gubernamental, con una ideología muy gubernamental venezolana, muy del régimen venezolano intromisivo, en este sentido, ¿no? Y es exagerado. Si tú ya tienes la licencia FIBA, significa que ya estás habilitado para hacer estas cosas. Pero bueno, que otra de las cosas que me llamó la atención es los agentes tienen que declarar que conocen las reglas del baloncesto 3x3 y 5x5. O sea, esto también es primera vez que lo vi. O sea, que tú no puedes ser agente si no sabes las reglas del juego. Las reglas del campo de juego, ¿no? Lo veo también exagerado. ¿Quién se va a meter si no sabe las reglas de juego? Esto no te lo pide ni la FIFA, ni la FIBA, ni nadie. Bueno, en Venezuela, usted tiene que manejar las reglas del 3x3, declarar que las maneja y declarar que maneja la del 5x5. Otra de las cosas que vi extrañas es, declara nulidades, como si ellos fueran un tribunal. Aquí el único que puede declarar la nulidad de un acto es un tribunal. Ni siquiera, no es tan sencillo. Bueno, ellos dicen que si hay un contrato que se firmó en violación de esto, ese contrato es nulo. O sea, es nulo para la Federación Venezolana. Pero para el TAS no es nulo. Para otros tipos de tribunales no es nulo, que es donde se va a probablemente disputar esto. Y la última para mí, la cereza. Porque hay que decirlo, el reglamento tiene las cosas básicas. El problema es este abundamiento, este querer más y más y más, ¿no? Este tema de las normas de orden público federativo. Ellos dicen que dictan normas de orden público federativo. Discúlpenme, para empezar, las normas de orden público son normas de mucha importancia de cada país. Ya lo voy a explicar en otro tema. Y esas normas de mucha importancia de cada país directamente, no se pueden relajar.
Ese es el principio de una norma de orden público. Es una norma de aplicación necesaria, es una norma obligatoria, es una norma que entre partes no se pueden relajar. Bueno, ellos crearon que esas son normas de orden público federativo. Este es un concepto jurídico que yo nunca vi. Es obvio que si son normas que no se pueden relajar, se indica en el reglamento que no se pueden relajar o se dice cuándo las partes pueden cambiarla. Pero obviamente este reglamento está para prohibir cosas. No es necesario un concepto de este estilo. Pero bueno, estas fueron las cosas, digamos que datos curiosos de este nuevo reglamento de agentes. Sin duda hay muchos artículos que nos dejan de pensar que están diseñados para una situación muy específica en este momento. Pero bueno, ahí estamos dando nuestros comentarios poco a poco. Otras cuestiones para sumar a lo que ya veníamos hablando es que, bueno, la licencia va a durar 1 año, se tiene que renovar año a año. Ya comentó Antonio que el porcentaje que puede ganar un agente es el de 10%. En caso de menores de edad, el contrato tiene una duración de 6 meses, cuando lo normal es de 2 años. Eso me parece que está bien, son unas medidas que se están tomando para preservar, evidentemente, el manejo de los niños, niñas y adolescentes. Pero lo más importante son los requisitos, que también estamos hablando, y son un montón de requisitos. Yo quiero comentarlos rápidamente, ¿no? Unos son sencillos y otros me parece que son pero muy exacerbados. El primero es que, bueno, se tienen que inscribir, ¿no? A dar un formulario, una solicitud a la federación, tener 21 años al momento de la solicitud, indicar un número de teléfono y correo electrónico, porque así de esa manera se van a hacer las notificaciones a la gente, ser hábil civilmente, evidentemente, mostrar su cédula, pasaporte, RIF. Aquí empieza uno de los requisitos que me causa también un poco de ruido, es que tienen que tener un registro nacional del deporte, es decir, consignar el certificado electrónico del Registro Nacional de Deporte, Actividad Física, Educación Física, que se saca ante el IND. El IND está preparado para esto, están dadas las condiciones para que esto sea así, no lo sabemos, pero es uno de los requisitos que establece este reglamento. Evidentemente, hacer una carta de solicitud formal dirigida a la vicepresidencia, a la presidencia de la federación. Tiene que haber una declaración de cartera de representados. Y aquí es donde empieza a surgir un poquito la bulla que les comentaba. Si bien tiene que hacer una declaración jurada de cuáles son los contratos que tienen con las personas, también el reglamento te exige que hagas una proyección de gestión. Es decir, a qué personas tú quieres brindarle servicios. Y dice, personas que la gente contemple representar o establecer relaciones dentro de la jurisdicción nacional. Porque yo tengo que estar informando con cuáles personas yo me imagino que voy a tener una relación si ni yo mismo lo sé. Entonces es como que demasiado exacerbado, demasiado quiero conocer cuáles son tus pasos, quiero conocer lo que estás haciendo, pero si no hay ningún vínculo formal, si no hay ningún contrato de por medio, ¿por qué la federación tendría que saber esta información? Eso allí no me queda claro, no me gusta, me parece muy exacerbado, me parece muy impositivo, ¿no? Pero es uno de los requisitos de este momento. Verán los agentes cómo manejan esta cuestión, pero yo no pudiera dar una información de algo que no tengo seguro. Eso me parece que es primordial. Además, evidentemente, como dice Antonio, de hacer una declaración de que se conocen las normas de juego, las normas de FIBA, las normas de la Federación Venezolana de Baloncesto. Y además hacer una declaración que no va a incurrir en conflicto de intereses, que no puede ser un oficial, que no puede ser jugador activo, que no puede ser entrenador activo, para no caer en un conflicto de intereses y poder obtener la licencia. También cumplir estándares de integridad de ética y solvencia profesional exigidos por la FIBA y por la Federación. Aprobar el examen de conocimientos, entrevistas técnicas y psicológicas. Esto va a tener un monto. Más adelante le vamos a decir cuánto cuesta esto. Y pagarlo, bueno, las tasas administrativas por el derecho de examen, que ya se los comenté. Y aquí está también no poseer antecedentes penales. Esto se entiende, pero hay una aplicación de un criterio de tolerancia cero y exclusión inmediata ante delitos relacionados con la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Esto se entiende perfectamente, así como hechos punibles vinculados a la corrupción, fraude, legitimación de capitales o cualquier actividad ilícita que comprometa la integridad del deporte. Supuestos muy específicos, reiteramos, situaciones muy específicas para este reglamento, pero por algo están acá. Y finalmente, no deberá poseer antecedentes disciplinarios firmes ni encontrándose sujeto a procedimientos administrativos o disciplinarios. Dicen que, en todo caso, cuando se reciba la solicitud, la federación va a tener el derecho de verificar con FIBA si es la persona implicada que quiere obtener la licencia, no tiene procedimientos disciplinarios abiertos. También una manera muy específica de controlar esto. Pero ahora, lo más importante, ¿cuánto cuesta ser agente de baloncesto en Venezuela? ¿Qué es lo que tiene que pagar la persona? La licencia va a costar $250. En las observaciones que aparece en el reglamento dice que es un pago único anual por concepto de inscripción y derecho a examen de idoneidad.
Si lo comparamos con la FIBA, bueno, la agencia que se tiene, el fee que se tiene que pagar anualmente ante FIBA es de máximo 1.000 francos suizos. Así que por lo menos aquí vemos un precio un poco modesto. No sé si adaptada a la realidad económica venezolana, eso evidentemente es otro tema de discusión, pero al menos es un monto mediano, vamos a decirlo así. Y por el test, el examen que se presenta ante FIBA, FIBA te cobra 350 francos suizos. Esto es una medida también dentro de los reglamentos de la federación para hacer este examen que no tiene que pasar del 50% de este fee de la FIBA. Ahí están los costos, ahí están los requisitos, que son bastantes por cumplir. Así que, agentes, si ustedes quieren ser licenciados por la Federación Venezolana de Baloncesto, léanse muy bien este reglamento porque tiene unas cuestiones. Aquí simplemente estamos haciendo un resumen, un adelanto de lo más interesante, lo más relevante que vemos por ahora, pero a ponerse a derecho porque la federación va con todo con este reglamento. Sí, aquí va a ser agente de baloncesto, quien quiera, y se habla del conflicto de interés y todo eso, pero de alguna manera la Liga de Baloncesto te llena de conflictos de intereses por todos lados. Se habla de no corrupción a los agentes, pero bueno, acaban de ver lo que sucedió con Frontinos y su presidente, entre otras cuestiones. Entonces, llama mucho la atención esta ultra persecución contra los agentes. Sería bueno un reglamento igual, pero con respecto a los dueños de los equipos, ¿no? Eso sería muy, muy interesante y que se aplicara de una manera estricta. ¿Habría baloncesto si hacemos eso? Sería algo interesante a ver. Sin más nada que decir, bueno, este es nuestro comentario sobre este reglamento de agentes. Déjenos sus opiniones en la caja de comentarios. Con esto listo, pasamos al siguiente tema del día de hoy. Es que hubo una noticia que nos sorprendió a todos. Favorablemente, uno de los presos políticos que estaba en Venezuela, Nahuel Gallo, salió liberado, pero no porque hubo una intermediación entre gobiernos, supuestamente. No porque esto, sino fue la Asociación de Fútbol Argentino. Por Dios, Andrés, tienes que explicarnos esto porque no entiendo nada. Diplomacia paralela ejemplar, gestión deportiva y de liderazgo increíble, amiguismos y realidades oscuras, es lo que vamos a hablar hoy sobre el lado B de la liberación de un preso político por parte de una entidad deportiva y de cómo hace la gerencia deportiva para hacer este tipo de cosas. Es lo que te vamos a contar. Y la primera pregunta que va para ti, que lo puedes responder y vamos a ponerte a pensar un poquito, es cómo es que la Asociación del Fútbol Argentino consiguió o medió la liberación de un preso político de su país estando en otro país. ¿Cómo lo logró? ¿Te parece que eso es posible o no es posible? Déjanos tu comentario aquí en la caja de comentarios justamente y vamos a meternos un poco en contexto de qué es lo que sucedió. Esta semana fue liberado Nahuel Gallo, un argentino, un militar de 34 años que fue detenido en Venezuela el 8 de diciembre de 2024. Cuando venía para Venezuela, según la versión familiar, él venía a visitar a su pareja, a su mujer y a su hijo cuando fue detenido por los organismos venezolanos de seguridad y fue acusado de terrorismo y de espionaje. Estamos hablando de que Nahuel Gallo pasó 448 días en una cárcel de máxima seguridad en Venezuela bajo estos supuestos delitos que no sabemos y desconocemos porque nunca se hicieron pruebas, al menos de una manera pública, de lo que ocurrió con este personaje. ¿Qué pasa? ¿Por qué la Asociación del Fútbol Argentino y por qué no el gobierno argentino habló y medió con Venezuela? Interesante. El gobierno argentino es radicalmente opuesto ideológicamente al venezolano y además, a partir de julio de 2024, rompen relaciones entre ambos porque el gobierno argentino consideró que hubo un fraude electoral en las elecciones y rompe relaciones con el gobierno de Maduro. Entonces hasta acá estamos haciendo una dinámica y vamos entendiendo un poco por qué estaba detenido esta persona acá en Venezuela. Vino a visitar a su familia, llegó, lo detienen, por supuesto, terrorismo, por supuesto, espionaje, y está libre el día de hoy. Pero yo te pregunto algo, ¿por qué está libre el día de hoy? Y no es un hecho aislado, y no es por una gestión de la Asociación del Fútbol Argentino ni de Claudio Tapia. Hay un evento mayor que ocurrió en Venezuela el 3 de enero y fue un ataque de los Estados Unidos hacia el país que causó
un revuelo y redireccionó la política que se estaba haciendo hasta nuestros días. Si estuviese Nicolás Maduro en la actualidad, no sé si hubiese sido la Asociación del Fútbol Argentino, pero a partir de allí cambió la presidencia, cambió la gestión, vino una ley de amnistía y este señor, este militar argentino, sale libre y es llevado a través de un avión pagado por la Asociación del Fútbol Argentino que justamente se encontraba en Venezuela por un intercambio comercial que tenía con la Federación Venezolana de Fútbol. Yo antes de seguir hablando sobre este tema, las implicaciones, los amiguismos y todas las vinculaciones, yo quiero preguntarle a todos mis compañeros y a ti en especial, ¿qué te pareció esta noticia? ¿Cómo la tomaste tú cuando te enteraste de lo ocurrido? Bueno, bastante sorpresiva la noticia y sobre todo la participación de la Asociación de Fútbol Argentino, la Federación Venezolana de Fútbol y todo esto dentro de un presente en el que el fútbol argentino se viene viendo manchado en cuanto a su reputación. Directamente Chiqui Tapia, creo que el más afectado de todo esto. Así que cuando uno empieza a unir los hilos, yo empiezo a sacar conclusiones y digo, la liberación de presos políticos era un hecho que estaba ocurriendo desde los últimos días, ¿no? Ha dado la vuelta al mundo. Uno de estos presos políticos era este argentino Nahuel Gallo. Yo creo que es un hecho de oportunismo en el que una mala situación en el fútbol argentino y esta oportunidad de liberar a un héroe patrio en Argentina, como se le considera, o un ciudadano de Argentina, es el momento perfecto como para hacer un lavado de imagen tanto del fútbol venezolano, el fútbol argentino, pero más no es la razón por la que realmente se liberó a esta persona. Es un hecho que esto viene ocurriendo desde hace días, se han liberado muchos presos políticos y este preso político formaba parte de uno de ellos, solo que utilizaron un guionaje perfecto para hacer que el fútbol funcionara como un puente humanitario, como lo llaman ellos. Sí, muchas cosas extrañas, ¿no? Estos movimientos, porque además recordemos que cuando vinieron estas personas de Argentina, se supone que también iba a venir Tapia, pero le prohibieron la salida del país. Venía específicamente para esto también, es lo que nos da luces y por eso a lo mejor el gobierno argentino también tenía alguna idea de lo que pudiera ocurrir y decidieron no dejarlo salir del país. Lo interesante también acá es que también hay otro argentino todavía detenido en Venezuela, Germán Giuliani, que se preguntan evidentemente por qué Nahuel y por qué Germán no. Esto sigue también siendo un poco extraño, pero entendemos que las liberaciones van a ir siendo poco a poco. Además, lo más importante también a tomar en cuenta es que si a alguien le quedaba duda del contacto de la Federación Venezolana de Fútbol con el gobierno venezolano, yo creo que esto disipa cualquier duda. No solamente lo estoy diciendo yo, no solamente lo están diciendo los periodistas, lo está diciendo la propia Federación de Fútbol Argentino, en donde su comunicado le agradecen al presidente de la Federación Venezolana de Fútbol el contacto con el gobierno venezolano. Entendemos además, por las cuestiones que han sido publicadas en diversos medios de comunicación, que esto es una realidad, esto es un hecho. Así que funcionó para Nahuel Gallo, eso es lo que nos debe dar un poco de felicidad, ¿no? Que una persona inocente, una persona que vino a visitar a su familia, una persona que tenía su pasaporte, que cumplió con todos los requisitos de entrada del país, que haya terminado de esta manera y que finalmente pueda reencontrarse en su país con su familia, es lo que debe prevalecer, lo que debemos estar contentos por eso y evidentemente esperando recibir más noticias positivas de todas las personas que quedan, no solamente venezolanos, sino también extranjeros. De hecho, en las declaraciones que dio Nahuel Gallo, muy sentidas, muy conmovedoras, de hecho, entendiendo que también tiene que tener su tiempo para hacer este tipo de ruedas de prensa, de declaraciones, a su manera, a su ritmo, dijo que no va a estar tranquilo hasta que los 24 extranjeros también estén liberados con quienes compartió, porque es una realidad. Que esto de Nahuel Gallo sea un precedente bueno para las personas que quedan y que pronto recibamos más noticias sobre ellos. Sí, la liberación de un preso político siempre es motivo de alegría aquí, en cualquier parte del mundo. De verdad que estoy muy feliz por esto, estoy muy feliz por todos los presos que han salido. Todavía quedan muchos, todavía hay que seguir liberando presos políticos y esa liberación va a seguir llegando. Después del 3 de enero, este país está cambiando y la justicia está llegando. Quizás tardíamente, y quizás la justicia tardía no es justicia, pero está llegando. Y le va a llegar a todo el mundo, tanto bueno como malo. Habiendo dicho esto, el tema mío, Andrés, fue una cuestión impactante, pero rápidamente, como dice Brandon, hice las conexiones. Chiqui Tapia es muy amigo de Jorge Jiménez. Se ha demostrado varias veces, han habido varios amistosos con Argentina, varios contactos con Argentina, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo,
Se sabe de los vínculos de Jorge Jiménez con Delcy Rodríguez y con otras personas de la administración del régimen de facto aquí, más o menos, y se conoce toda esta situación entre ellos, tanto así que recibió, cuando fue electo por primera vez, recibió incluso elogios y felicitaciones, no solo de Delcy, sino de Tarek El Alzami por Twitter, etcétera, etcétera, etcétera. Es conocido esta vinculación como tal. Habiendo dicho esto, lo primero que he impactado, pero en segundo lugar, hice las conexiones rápido. Chiqui Tapia está en una situación difícil, se están liberando presos políticos, es el momento de, Chiqui tiene prácticamente una lucha contra el gobierno argentino, se le está investigando una serie de cuestiones extrañas, ya tú nos comentarás un poco más de eso, y de repente se vio como una oportunidad para que él quedara como el héroe que trajo a Ana o el gallo, todo esto a través de sus conexiones y a través de algo que ya está ocurriendo y que es una liberación que debería ocurrir, como la de Giuliani, que dijo Elena, y como la de otro argentino que fue liberado antes y que realmente la AFA no tuvo nada que ver. Claro, pero Nahuel es como de entre todos el más relevante y la narrativa suele ser lo más importante, y lo más importante. Entonces, lo primero que yo hice fue toda la conexión y dije, bueno, sí, obviamente esto se nota como un favor para hacerte quedar bien. Así lo observo yo viendo todos los hechos. Exactamente, y recapitulo muy rápido otra vez, desde el 3 de enero para acá cambiamos de políticos presos a presos políticos. El presidente de la Asamblea Nacional habló de más de 5.000 presos que se han visto beneficiados, ¿no? Con la ley de amnistía. Nahuel Gallo sería uno de ellos, obviamente. Entonces, ¿qué pasa acá? Siendo gobiernos tan enemigos y tan opuestos diametralmente, creo que una de las cosas, hubo una relación aquí de ganar-ganar. Primero, por parte del gobierno venezolano, dijo, yo no le voy a entregar al gobierno argentino en bandeja de plata esto y voy a quedar yo mal. Y encontró la mejor manera de hacerlo y fue a través de la Asociación del Fútbol Argentino, a través de Claudio Tapia, que no pudo venir a Venezuela porque tiene una prohibición de salida del país, como bien dijo Elena, porque está siendo investigado por la justicia de su país. En Argentina la situación es muy tensa y muy convulsa con el fútbol, porque hay muchísimas cosas que están pasando, hay muchísimas investigaciones que están sobre el señor Claudio Chiqui Tapia, y uno de ellos es la apropiación indebida de tributos y aportes previsionales por un monto de 15 millones de dólares, aproximadamente unos 19.000 millones de pesos. Esto, entre otras cosas, hay una campaña abierta, hay una guerra campal por el fútbol argentino, por el control, hay una guerra política además. Se conoce que Claudio Tapia es simpatizante del kirchnerismo, del ala izquierda, de los sectores más izquierdas de la Argentina, totalmente opuesto al gobierno actual de Javier Milei. Entonces, era una manera de darle un salvavidas, era una manera de representarlo, era una buena manera para dar un poco de control de daños, porque está siendo muy investigado por la justicia y además tiene también una campaña mediática en su contra. Uno se pone a ver los canales como La Nación Más y los principales medios argentinos. La línea editorial en contra del fútbol argentino y de la Asociación del Fútbol Argentino es inmensa, es increíble. Es una situación de control de poder, lo quieren sacar del poder, el otro seguirá a resistir. Está pasando muchísimas cosas en Argentina, pero esto fue un control de daños de parte y parte, uno para elevar y mejorar la imagen de esta persona y el otro para minorar los daños de estoy capitulando mucho como el gobierno venezolano. Ahora yo les pregunto a ustedes, y ya yo lo empecé a ver, ¿cuáles son las consecuencias de hacer este tipo de cosas siendo la Asociación del Fútbol Argentino, poniendo la cara a través de una diplomacia paralela, ¿no? A través de esto. Teniendo un gobierno en contra del gobierno, lo primero que le preguntó, y ya lo hemos visto gracias a sus voceros, es, ya va, ¿cómo es que tú tienes relación con un gobierno que nosotros primero no reconocemos, y segundo, que está acusado de cosas criminales en el exterior y está siendo investigado en Estados Unidos? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Por qué tú estás haciendo eso? ¿Qué creen ustedes que otras consecuencias pueda tener esto? Discúlpame, Andrés, no solo está implicado en el exterior, está siendo acusado en Argentina. En Argentina hay una acusación criminal, penal, contra personas que forman parte del régimen venezolano. Y hay una acusación de violación de derechos humanos. Argentina, además, promovió en la Corte Penal Internacional que se abriera la investigación como uno de los estados parte. No es cualquier cosa, no estamos hablando. O sea, en la justicia local hay un tema. Y por supuesto que tienen que investigar, porque es un tema penal, cuál es la vinculación de Claudio Tapia con lo que ellos están investigando, que parece que hay violaciones de derechos humanos. Y además de esas violaciones de derechos humanos,
van a investigar la violación de derechos humanos. O sea, ¿cuál es la relación que tú tienes? Porque mira, aquí hay argentinos que están sufriendo violaciones de derechos humanos. Y ese es el tema, o sea, es peligroso este tipo de cosas. Claro, se empezó a ver por esto y además Patricia Bullrich, una de las ministras, ha salido a hablar y a decir varias de las cuestiones sin entender cómo esto ocurrió y que nadie sabía. Es sumamente extraño y opaco lo que ocurrió desde Venezuela. Hay que indicar que la Federación Venezolana de Fútbol no ha dicho nada al respecto. No se ha pronunciado en nada. El gobierno venezolano no ha dicho nada al respecto. No se han pronunciado en nada. Aquí la información de este lado no hay. Aquí lo único que se comentó es, vinieron una gente de la AFA para ayudarnos con una asesoría técnica de un nuevo CENAR que se está construyendo en la Carlota y que ese nuevo CENAR va a contar con la asesoría de Argentina. ¿Cómo va a ser esa asesoría de Argentina o en qué están asesorando? No lo saben. Pero eso es la información oficial que hay aquí. Muy bien. Habiendo dicho esto, Brandon había comentado que lo que pueda pasar en Argentina, hay que ver cómo se va a desarrollar lo de Argentina, ¿no? Para hablar de una suspensión de Argentina. Yo no creo en lo absoluto, y les voy a dar 2 datos que ustedes no conocen. No creo en lo absoluto que la FIFA se atreva a amenazar a la AFA. Se los voy a decir claramente. Además, si se tratan de asuntos criminales o penales, la FIFA no se puede meter en los asuntos penales de un país. Ya pasó en Venezuela, se llevaron al fallecido expresidente de la Federación, Jesús Berardinelli, y FIFA no se metió. ¿Y por qué no se puede meter? Porque la FIFA no puede decirle quién puede ir preso y quién no puede ir preso a un país. Eso es una organización privada en Suiza y ya. Entonces, bajo esta vía es difícil que la FIFA se pueda meter o amenazar de que va a sacar a Argentina, etcétera, etcétera, y mucho más teniendo en cuenta a Messi. Primero, porque no puede, y segundo, porque legalmente no puede, y segundo, porque el costo económico para la FIFA puede ser muy grande perder a la estrella que ellos más realzan, como es Lionel Messi. Les adelanto aquí, y esto es una nota que no tiene nada que ver con el tema, que están apoyándose tanto que Lionel Messi va a tener su figura de Lego oficial y parece que Cristiano Ronaldo también. Imagínense qué nivel, porque yo no sé si Lionel Messi dio su figura o su imagen, pero creo que tal vez a través de la FIFA se puede haber dado a Lego porque viene unos set de Legos del fútbol a partir de mayo. Estoy a la expectativa, solo hay filtraciones, vamos a esperar que se concreten, pero imagínense, si ya tiene su figura de Lego, lo van a sacar del Mundial, siendo uno de los jugadores más importantes de la historia del fútbol. Está como complicado eso. Así que yo no creo que pase lo que pase, AFA va a ser amenazada de suspensión o la van a sacar o esto, porque hay muchos intereses y hay muchos impedimentos legales. Habiendo aclarado este puntico extra para que no entremos de una vez, pero Venezuela puede entrar. No. Está difícil. Había que clasificar. Esa es la única vía. Entonces, volviendo al tema de la AFA y de esto, ¿qué les pareció a ustedes esta liberación? ¿Les pareció transparente? ¿No les pareció transparente? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, déjenos sus opiniones en la caja de comentarios. Y con esto, listo, señores. Bueno, les he prometido durante mucho tiempo que iba a hablar de este caso Serene. Llegó el momento de hablar del caso Serene. De ahora en adelante, cada vez que se trabaje con Europa en el fútbol y en cualquier deporte, hay que tener cuidado porque vamos a entrar en zonas grises y donde los riesgos que normalmente asumimos en algunos casos pueden ser mayores. Algún contrato de TPO que hagan entre clubes de Sudamérica y de Europa pudiera estar en esta zona gris, lo que significa que si no te pagan esos derechos económicos, usted tendría que no solo ir a la FIFA, no solo ir al TAS, sino que probablemente tenga que ir a tribunales europeos a terminar de validar su derecho, lo que implementaría que un caso de 1 año y medio pase a 12 o 13 años. Así que hay que tener cuidado con lo que se hace ahora y hay que saber asumir riesgos dentro del fútbol, porque eso es lo que nos trae el caso Serene. El caso Serene básicamente es un caso, y explico brevemente y luego voy a entrar en detalles. Es un caso donde un fondo de inversiones compró un porcentaje de jugadores de un equipo en Bélgica, 30%, pagando $300,000, y además posteriormente compró un 25% de un nuevo jugador, pagando €50,000, y
en ese sentido, FIFA encontró que estaban violando una de sus disposiciones, los sancionó, ellos apelaron dentro de FIFA, volvieron a perder, luego llevaron su caso al Tribunal de Arbitraje Deportivo y ahí estaba el abogado que ha cambiado el fútbol varias veces. Jean-Louis Dupont, el abogado de Bosman, el abogado de Diarra y el abogado del caso Serén. Y él alegó que se estaba violando con estas prohibiciones de FIFA, normativa europea como tal. El tribunal agarró, aceptó como hace el TAS y analiza la normativa directamente de un país y dijo, bueno, vamos a analizar si se viola esa normativa europea. Con varios juristas europeos encontraron de que no se violaba esa normativa europea. Él volvió a impugnar ese laudo ante el Tribunal Federal Suizo diciendo se viola el orden público europeo. El Tribunal Federal Suizo dijo aquí no se está violando. Y luego, en un caso que ya había abierto en Europa por el mismo, pero el caso que estaba abierto en Bruselas, era un caso que había abierto el fondo de inversión Doyen, con el que Serén había hecho en la negociación. Doyen estaba impugnando en Bruselas desde antes que comenzara este caso disciplinario, estaba impugnando la normativa FIFA. Bueno, resulta que al obtener esta decisión, FIFA lo metió en el caso en Bélgica y inadmitieron el caso en Bélgica. Entonces, él llevó este caso hasta la máxima corte en Bélgica, la Corte de Casación, donde se discute si el laudo del TAS produce efecto de cosa juzgada, es decir, esta situación no se puede volver a revisar, o si se puede volver a revisar esa situación. Y ahí empieza y se abre una puerta al Tribunal de Justicia Europeo que va a decidir si los laudos del TAS en materia de derechos fundamentales europeos, de orden público europeo, puede o no tener la palabra final. Sin duda que este caso nos deja más preguntas que respuestas por ahora, pero para entender un poquito, ¿no?, sobre la explicación de todo lo que implica este caso, Antonio, yo creo que es necesario explicarle a la audiencia también ciertos temas para tener una base, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es esto de orden público? ¿Qué es esto de cosa juzgada que acabas de mencionar? ¿Cuál es la idea detrás de la Unión Europea como para tener este sistema y este tipo de decisiones ahora? Sí, vamos a empezar por la Unión Europea. ¿Por qué tenemos una Unión Europea? ¿Por qué existe la Unión Europea? Bueno, resulta que en Europa, durante los años 1700, 1800 y casi que toda la historia de Europa, han habido, y 1900, más importante que todo, han habido demasiadas guerras. Se estaban matando a cada rato los europeos, los unos a los otros, guerra, hasta que culminamos con la Segunda Guerra Mundial, donde la gente dijo, hermano, no podemos seguir así o nos vamos a exterminar. Ahora ya no son guerras normales, ahora hay bombas nucleares. Entonces, ellos decidieron y dijeron, mira, la única forma de que no nos matemos entre nosotros es que creemos un mercado común. Es decir, que España pueda vender sus productos en Italia, Francia sin problemas, que Alemania pueda vender su cerveza en todos lados, que Italia pueda vender su pizza en todos lados, etcétera, etcétera. Y haciendo este tipo de cosas, como tu mercado y tu dinero va a depender de otro estado, entonces no nos vamos a atacar, porque atacarte a ti significaría yo perder dinero. No solo en armamento, sino en mercado. Entonces, de ahí sale la Unión Europea, que se fundamenta en, básicamente, un mercado común que permite la libre movimiento de trabajadores, libre movimiento de personas, libre movimiento de servicios, libre movimiento de bienes, entre otras cuestiones, bienes capitales en general, ¿no? Básicamente es un libre movimiento en un mercado común. Y por eso las leyes de la competencia europea, que son las que fomentan la libre competencia, son súper estrictas, y todo lo que pueda parecer monopolio, etcétera, se abole a menos que tenga una justificación que mejore el mercado. ¿Ok? Eso es más o menos la Unión Europea. El orden público son esas reglas fundamentales de los estados que no se pueden relajar. Por ejemplo, la venta de sustancias estupefacientes. Esas son reglas que están prohibidas en los estados, donde si tú las violas vas preso. ¿Por qué? Porque se consideran de orden público. Los derechos de los trabajadores se consideran de orden público. No son relajables, entre tantas cuestiones. Eso es el orden público. ¿Qué es la cosa juzgada? La cosa juzgada es una de las cosas más importantes dentro de un país. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es lo que nos da certeza jurídica. La cosa juzgada es que tú vayas a un tribunal porque tú tienes un problema. Elena y yo tenemos un problema. Vamos a un tribunal a resolver el problema y en algún momento necesitamos una decisión definitiva. ¿Para qué? Para que se zanje el problema. Si tú no obtienes una decisión definitiva, el problema nunca dura para siempre. Y eso no tiene sentido.
Eso es agotar y agotar a la gente y estar en ese tipo de cosas, ¿no? Eso es la cosa juzgada, que se acabe el caso. Muy bien. Y ahora vamos al punto fundamental de toda la cuestión. Y aquí voy a explicar temas de arbitraje deportivo y temas de arbitraje normal. Bueno, el sistema del arbitraje. ¿Qué es el arbitraje? El arbitraje es un método alternativo de resolución de conflictos. ¿Alternativo a qué? A los tribunales nacionales. ¿Por qué? Porque el arbitraje está directamente hecho para que unos tribunales específicos con conocimiento de materia específica más rápido resuelvan los casos más rápido sin entrar en el sistema de justicia. Es un sistema de justicia paralelo que alivia el sistema de justicia normal para que las disputas puedan correr, incluso previniendo confidencialidad y teniendo una serie de cuestiones que el sistema de justicia público no te da y que los diferentes estados del mundo reconocen. Ahora bien, el arbitraje, hay un sistema mundial que es la Convención de Nueva York del año de 1958. En esta convención se establece un sistema mundial y te dice que cuando hay un arbitraje internacional, esto es una convención para reconocer laudos dictados en el extranjero. Es muy importante aclarar eso, es decir, digamos que un laudo se produce en Suiza, como en el caso del deporte, y ese laudo después tiene que ser reconocido en Argentina, en Brasil, en Chile, para que pueda tener plena validez como tal, ¿no? Eso es el sistema normal de arbitraje. Pues bueno, esta convención viene a regular cómo deben ser las cosas para que ese laudo pueda ser reconocido en diferentes países. Lo primero que te dice es que los laudos pueden ser anulados solo en el país donde son dictados o en el país donde tiene sede el arbitraje. En el caso del deporte es Suiza, lo que significa que solo pudieran ser anulados mediante el tribunal suizo. Y esto es un detalle muy importante porque es lo que cambió aquí. Por eso es que estoy explicando esto. Luego de eso, los demás países pueden impedirse ejecutar el laudo en sus países simplemente por el no reconocer el laudo, porque no se cumplió con uno de los requisitos. ¿Pero el laudo queda anulado? No queda anulado. Queda irreconocible para este país, pero puede ser ejecutado en otros países. Ese es el sistema actual. Muy bien. ¿Cuál es el sistema del deporte? ¿Y dónde está el quid del asunto? El sistema del deporte es que normalmente tú vas a FIFA tiene una cláusula al tribunal arbitral, luego vas al TAS, al tribunal arbitral, y luego hay una revisión en el Tribunal Federal Suizo que muchas personas consideran que no es muy buena fuera de Suiza. Eso es debatible, ¿ok? Ahora bien, significa que después ese laudo puede ejecutarse en cualquier parte del mundo, sin volver a revisarse, a menos de que en tu país no lo reconozcan. Y ahí es donde está el punto importante, que es lo que la Unión Europea no quiere. La Unión Europea teme de que se discutan cuestiones europeas y que eso no pueda ser reabierto y revisado por un juez europeo. Y que tú estés bypaseando o circunviniendo a la Comunidad Europea a través de este sistema arbitral. Eso es donde viene el punto del asunto. Y la consecuencia de la decisión es decirte, cuando estas decisiones tengan que ver con el deporte, como un tema económico, que es cuando Europa las puede revisar, porque es un tema de mercado, para que tengan fuerza de cosa juzgada, tiene que ser revisada por un tribunal europeo como tal. De eso es lo que está diciéndote la sentencia del caso Serein. Que tú, Tribunal Federal Suizo, no cierras la instancia de revisión. La instancia de revisión queda abierta una vez más para que los jueces europeos, vinculados a la Corte de Justicia Europea, puedan volver a revisar. ¿Qué es lo que está diciendo en el fondo? Esto es una pelea política entre la Unión Europea y FIFA, donde lo que está diciendo, y que usan al TAS en el medio, donde lo que te está diciendo la Unión Europea es, no te vas a escapar de mis normativas. Yo te voy a poder siempre revisar. Y la conclusión del caso Serein es que los tribunales europeos siempre van a poder revisar las decisiones del Tribunal de Arbitraje Deportivo que tengan que ver con el deporte como actividad económica y donde se hayan discutido normativa europea como tal. Wow, un tema un complejo de digerir, al menos para las personas que no estamos habituadas, ¿no?, al derecho y mucho menos al derecho internacional, tantos derechos que hay aquí inmiscuidos. Pero yo tengo una pregunta, Antonio, y es la siguiente. ¿Quién se ve más afectado, si el Tribunal del Arbitraje Deportivo o las federaciones internacionales en este caso? Wow, se ve afectado todo el mundo que tenga algo que ver con la Unión Europea, pero principalmente, en mi opinión, se ven afectados más las federaciones internacionales, porque el Tribunal de Arbitraje Deportivo está para ver los reglamentos de estos entes deportivos, ¿no? Si los reglamentos de los entes deportivos son contrarios a la Unión Europea,
al tribunal le toca una tarea más difícil, pero el reglamento está más en disputa. Y esto es lo que ha pasado recientemente con el caso de la Federación Internacional de Patinaje, esas prohibiciones de que no podían los patinadores competir en competencias que no fueran de ellas. Fíjense que Europa le dijo, no está bien esto. Esto ha pasado recientemente con el caso de Arra, cuando dijo la FIFA está abusando en el tema de las terminaciones contractuales de los jugadores, impone demasiadas obligaciones o problemas a los jugadores para irse a buscar otros lados. Entonces, se están dando cuenta de que hay problemas con los reglamentos de estas federaciones internacionales. Y al ser el TAS el que más o menos los valida, el TAS es el que lleva el golpe, pero el verdadero golpe va para estas federaciones internacionales que intentan bypassear ese orden público y circunvenir ese orden público. Es cuestionable ese orden público en el sentido de que hay mucha gente que dice, bueno, pero es que ellos no saben de deporte, ¿por qué se tienen que meter aquí? Oye, yo te digo una cosa, yo creo que las decisiones, al menos la de patinaje y la del caso de Arra, están haciendo un mundo un poco más justo. Así que yo no sé si decir que la Corte de Justicia Europea está equivocada en ese sentido, ¿no? Pero en teoría, para mí, la respuesta es que el golpe mayor es para las federaciones internacionales que tardaban muchos años en cambiar sus normativas y que ahora va a ser mucho más fácil con la aclaración que dio esta decisión. A eso iba, Antonio. ¿Crees que a partir de este caso se marque un precedente y ahora instituciones o jugadores, cuando vean un laudo o un fallo, prefieran ir a un tribunal de la Unión Europea como para tratar de anular esa decisión? Porque lo que manda el mensaje aquí del Tribunal de la Unión Europea es que, bueno, yo en función de promover la libre competencia, el libre mercado, no voy a permitir que una institución privada o el tribunal de una institución privada esté por encima del derecho nacional o el derecho europeo. Entonces, esto puede marcar un antecedente para que ahora jugadores y clubes no solo se conformen con la decisión del TAS, sino que, bueno, digo, yo no me voy a tomar esto como la palabra final, ahora voy a ir a un tribunal de la Unión Europea. Brandon, no lo sé. Es muy complicado. La decisión ha levantado un polvero. Hay algunos que la interpretan como que, bueno, es una decisión que no cambia mucho porque ya estas cosas existían. Hay otros que la interpretan como sí cambia mucho porque abre la oportunidad que no haya una decisión definitiva en temas europeos. Es difícil, va a tener que ser visto caso por caso y estoy seguro que hay gente que va a intentar como aprovecharse de esto porque uno de los quid más importantes de esta decisión, y esta pregunta me permite responderlo, es que tú puedes pedir medidas cautelares. Entonces, imagínate tú que vas a FIFA, luego vas al TAS, es un caso que tiene que ver con alguna normativa europea, luego vas al Tribunal Federal, tú dices, ya terminé, y de repente la persona en Europa o el jugador o el club en Europa te dice, no, ya va. Es que esta decisión con todo y eso no va de acuerdo a las cuestiones europeas, mete una demanda, pide unas medidas cautelares y de repente se las otorga y de repente no puedes cobrar después de 1 o 2 años. Hay ese riesgo. ¿Le van a conceder las medidas cautelares? Va a depender del caso en específico. Se va a dar cuenta que está abusando en ese caso hipotético. Oye, un tribunal normal debería darse cuenta que están abusando y que no debería permitir este tipo de cosas. Y ahí está el tema, ¿no? Que antes un laudo, por lo menos en Bélgica, se reconocía prácticamente como cosa juzgada y hoy en día se le está diciendo desde arriba a Bélgica, ya no puedes reconocer ese laudo como cosa juzgada si trata de derechos europeos. Ahora tienes que revisarlo y revisarlo bien a profundidad para ver si se está cumpliendo con el derecho europeo o no. Y esa es tu obligación. Y si hay una norma que choca contra eso que yo te estoy diciendo, desaplicas esa norma. Yo no soy especialista en derecho europeo, pero veo que puede generarse un pequeño problema en alguna pequeña cantidad de casos, por lo cual hay que estar cuidadosos cuando se está transfiriendo jugadores a Europa o con ciertas cláusulas, con ciertas cuestiones, porque pueden haber problemas a futuro. Bueno, siempre hay que estar pendiente de todo, ¿no? Pero ahora hay que estar pendiente de un ítem más. Ese es el asunto. Y siempre va a haber problemas, pero estamos aquí nosotros los abogados para resolverlos, ¿no? Y también para estudiar este tipo de casos que nos dejan, oye, un montón de escenarios. Pero fíjate, este escenario en particular, en un caso hay una parte que es europea. ¿Tú crees que este precedente le da una carta blanca o le da una opción a esa parte europea para decir, se está violando el orden público europeo y así evitar cumplir con las decisiones en un caso en particular? No, en mi opinión no es tan sencillo. Hay que ver la materia que se está tocando, ¿no? Hemos visto recientemente que una de las materias que estaban contra del orden europeo es la terminación de contratos.
y todas las obligaciones que se le imponía al jugador si él terminaba el contrato. No puedes conseguir equipo fácilmente, tienes que pagar una indemnización, vas a estar suspendido entre 4 y 6 meses. O sea, eran muchas cuestiones y la Unión Europea dijo, mira, estás loco, eso va en contra del libre movimiento de trabajadores, va en contra de nuestras políticas aquí y eso no es legal. Y entonces FIFA ha tenido que ir cambiando este approach, ¿no? Teniendo en cuenta esa situación, pareciera que son temas específicos. El problema es saber qué compone el orden público europeo. En primera instancia sabemos que los derechos pro competencia y además tenemos también el tema del libre movimiento de trabajadores, libre movimiento de bienes, libre movimiento de personas, libre movimiento de servicios. Tenemos en cuenta que incluyen estos 4 derechos. Esto es lo que nos ratifica esta decisión también. Pero, por ejemplo, nosotros no somos abogados europeos. ¿Cómo vamos a saber ciertas cosas que infringen la normativa de la Comunidad Europea y que FIFA hace y que nosotros de repente no sabemos? Menos mal que tenemos un montón de colegas europeos que siempre están y son muy generosos con nosotros conversando y hablando de estos temas. ¿Van a ser todos los temas? No. ¿Va a haber gente tratando de aprovecharse? Sí. ¿Lo logrará? Dependerá de cada caso. Bueno, muy bien. Esto es el caso Serén, donde el Tribunal Europeo de Justicia básicamente dijo que esas decisiones del TAS no van a ser reconocidas cuando toquen el deporte como una actividad económica y además contengan una vinculación con el orden público europeo. ¿Cuál es su opinión de esta situación? Bueno, déjenoslas en la caja de comentarios. Bueno, señores, y con esto listo, les agradecemos muchísimo que hayan compartido este ratico con nosotros esta semana. Les agradecemos muchísimo todo. Si les gustó, por favor, comenten, comparten y denle like. Si les gustó muchísimo, por favor, suscríbanse y denle a la campanita para seguir recibiendo contenido como este. Estuvo trabajando para ustedes el día de hoy la dama del derecho del deporte, Elena Mundaray. Gracias a todos por su tiempo. Nos vemos en una próxima oportunidad. El pivote del mercado deportivo, Andrés Moró, mejor conocido como el señor Moró. Gracias por tu tiempo y nos vemos en la próxima. Y finalmente, estuvo trabajando para ustedes el mago del diseño y la identidad en el deporte, Brandon Buque. Gracias, un placer estar de vuelta con ustedes. Y también su servidor, Antonio Quintero. Muchas gracias por compartir con nosotros cada semana. Chao, chao. Esto es el precio del deporte.